Muy buen día, mi nombre es Nancy Ana Chirino Pérez, soy de la carrera de Ingeniería en Administración. Le voy a explicar acerca de los subtemas que estuvimos viendo de la materia de Derecho Laboral. Le voy a explicar el subtema 4.5, Derechos de Preferencias, Antigüedad y Ascenso. Para eso vamos a saber un poco más sobre el concepto de preferencia. Bueno, la Ley Federal de Trabajo nos dice que cuando se crea una nueva fuente de trabajo o puesto laboral, podemos solicitar que se nos considere para ocupar dicho puesto. La antigüedad es una de las prestaciones más recientes que beneficia al trabajador. Es precisamente la prima de antigüedad que se otorga a los trabajadores de planta en el momento en que se da por terminada la relación laboral. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. E igualdad en condiciones tendrán prioridades quien representen la única fuente de ingresos en su familia. Como sabemos, la antigüedad se va generando a través de los años que un trabajador genere en una empresa. Un trabajador puede tardar o generar antigüedad de 20 a 30 años. Así, la empresa puede beneficiar mucho al trabajador, ya que la manera que lo puede beneficiar sería en las prestaciones, en el sueldo, en el periodo vacacional. Esto sería que si ya, por ejemplo, un trabajador tiene 30 años, su periodo de vacación ya sería como un mes, porque ahí va generando su antigüedad. El ascenso. El derecho de ascenso implica el análisis o estudio de una serie de normas que regulan la oportunidad de los trabajadores para ocupar puestos o vacantes en categorías superiores. El ascenso debe otorgarse de manera justa, evaluando de manera objetiva las cualidades y aptitudes necesarias para el puesto. Derechos de preferencia y antigüedad tiene también algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo, los cuales son: el artículo 154, los patrones estarán obligados a preferir a igualdad de circunstancia a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean. El artículo 155 de la Ley Federal de Trabajo nos dice: los trabajadores que se encuentren en los casos de artículo anterior que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación deberán presentar una solicitud de empleo a la empresa o establecimiento. Este artículo nos quiere decir o nos quiere dar a entender que el trabajador deberá presentar una solicitud de empleo a esa empresa. Cada vez que un trabajador quiera un trabajo, puede presentar una solicitud de empleo a cualquier empresa. El artículo 158, los trabajadores de planta tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad. El artículo 162, los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. Le voy a explicar también el 4.6, invenciones de los trabajadores. Una invención es la creación de un objeto, producto, teoría o proceso que implica siempre la alteración de determinado material o materia. Las invenciones, como sabemos, es algo nuevo que a los trabajadores se les ocurre a veces. Por ejemplo, de crear un producto para mejorar la empresa o el producto que la empresa puede llevar a cabo, el trabajador se le ocurre una idea nueva y ese producto puede ser mejorado. Los productos o las invenciones de los trabajadores se pueden dar de manera individual o en grupos, ya que en grupos pues sería un poco más fácil, ya que los individuos pueden tener nuevas ideas cada quien y con todas esas nuevas ideas pues pueden formar un producto, una teoría para mejorar la empresa. El artículo 163, la atribución de los derechos al nombre y a la prioridad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa. El inventor tiene el derecho de que el invento venga a su nombre si este
investigación o perfección de procedimientos de la empresa de la patente será explotada por el patrón que el inventor solicitario, dependientemente del salario recibido, tendrá derecho a una compensación complementaria. El trabajador tiene derecho a que su nombre venga en aquel producto. Si un producto nuevo sale a la luz, pues es de suma importancia que ese producto lleve su nombre. ¿Por qué? Porque para que así las personas sepan quién elaboró ese producto o quién dio esa idea. Por eso es necesario que el nombre del trabajador que hizo ese producto, que dio esa invención, pues es necesario que lleve su nombre. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente e igualdad de circunstancia al uso exclusivo o a la adquisición de la invención de las correspondientes patentes. Bueno, eso fue todo. Espero que me hayan entendido sobre el 4.5 y 4.6. Esos son los subtemas que vimos en la unidad de Derecho Laboral. Gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con los últimos 3 temas de lo que corresponde a esta unidad, del cual el primero sería el trabajo de mujeres. En la Ley Federal del Trabajo, en el título 5, nos habla acerca de los artículos del trabajo de las mujeres, que sería del artículo 164 al artículo 172. Vamos a comenzar con el artículo 164, en el cual nos habla que las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, una garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y de oportunidades. En el artículo 165, las modalidades que se consigan en este capítulo tienen como propósito fundamental la protección de la maternidad. En el artículo 166, cuando se ponga en peligro la salud de la mujer o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de la lactancia, y sin que se sufra perjuicio en su salario. Las prestaciones y derechos no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, como trabajo nocturno industrial en establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la noche, así como en horas extraordinarias. En el artículo 167 nos dice que para los efectos de este título son labores peligrosas o insalubres las que por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en el estado de gestación o del producto. En el artículo 168 nos dice que en caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables, no podrá utilizarse el trabajo de mujeres en periodos de gestación o de lactancia. Las trabajadoras que se encuentren en este supuesto no sufrirán perjuicio en su salario, en prestaciones y en sus derechos. También nos dice que cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de labores a las mujeres en periodos de gestación o de lactancia, les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429 de la fracción 4 de esta misma ley. En el artículo 169 se deroga, en el cual el artículo 170 nos dice que las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos. Durante el periodo del embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. En caso de adopción de un infante, disfrutarán de un descanso de 6 semanas con goce de sueldo posteriores al día en que lo reciban. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto.
En el periodo de lactancia, hasta por el término máximo de 6 meses, tendrán 2 reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos en un lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón, se reducirá en 1 hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado. Durante los periodos de descanso a que se refiere la fracción 2, percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción 3, tendrán derecho al 50% de su salario por un periodo no mayor de 60 días. Al regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de 1 año de la fecha de parto, ya que se computen en su antigüedad los periodos pre- y postnatales, en el artículo 170 bis nos dice que los padres o madres de menores diagnosticados con cualquier tipo de cáncer gozarán de licencia a que se refiere el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social, en los términos referidos, con la intención de acompañar a los mencionados pacientes en sus correspondientes tratamientos médicos. En el artículo 171 nos dice que los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su ley y disposiciones reglamentarias. En el artículo 172, en los establecimientos en que trabajen las mujeres, el patrón debe mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras.